Saludos a todos, a todas y bienvenidos a una nueva entrevista para Smart Travel News, para nuestro podcast y para nuestro canal de YouTube. Y hoy tenemos como recurrentemente hablamos con Richard Cottrell de Sogen para evaluar la demanda en el mercado hotelero español, de los destinos españoles y sobre todo en un momento como este en el que el verano está próximo. Así que es un placer volver a saludarte. Richard, ¿cómo estás? Muy bien, Juanda. Muchísimas gracias por la invitación y, bueno, un placer volver a charlar contigo y espero que pueda repartir un poco de buenas noticias para todos los oyentes, tanto del podcast como del canal. Y, bueno, sí, como siempre, encantado. Gracias a ti, Richard. Yo creo que afortunadamente desde que pasó todo lo que ha pasado en este sector y el planeta en general, vaya, con los confinamientos, afortunadamente cada vez las noticias han sido mejores, realmente. O sea, que llevamos una racha de poder dar buenas noticias bastante positiva y ojalá se mantenga en el tiempo. Y esta era mi primera pregunta realmente, porque vosotros, lógicamente, manejáis muchos datos de demanda y aunque las perspectivas todas las conocemos y son bastante positivas, quería saber a día de hoy, qué datos tenemos y qué datos habéis recogido vosotros sobre la demanda para el destino España de cara a este verano, sobre todo? Sí. Bueno, España, yo creo que tenemos esa suerte de que seguimos, digamos, liderando un poco los rankings como primer destino europeo. Y no solo europeo, sino también demanda a nivel internacional, ¿no? Superando pues, mercados como Italia, Reino Unido, Francia y Grecia. Y desde nuestro punto de vista, obviamente nosotros agregamos, como podéis imaginar, un volumen realmente importante, ¿no? En cuanto a datos sobre intención y, digamos, inteligencia sobre esas tendencias de viajeros. Y lo que desde nuestra perspectiva vemos, España mantiene esa posición, incluso comparado con el año pasado, como primer destino europeo. Y lo que vemos es en función a esas reservas de vuelos. Claro, nosotros también podemos distinguir entre tanto vuelos como reservas o búsquedas, de hoteles. Si hablamos de hoteles y buscando, digamos, como punto de referencia, si comparamos con principios de este año, pues son cifras realmente sorprendentes, ¿no? Vemos que, por ejemplo, las búsquedas nacionales aumentaron un 269%, y estos son datos desde principios de este mes. Luego miramos búsquedas internacionales, esos aumentaron un 266%. Y luego intrarregionales, que esto es obviamente movimiento dentro de la Unión Europea, y esos aumentaron un 312%. Entonces tenemos, yo creo que muchos motivos para pensar que esto va a ser otro año, digamos, de récord y ya superando las cifras de 2019. Si vemos, por ejemplo, comparamos las estadísticas a nivel de vuelos, también es digamos, una foto muy parecida comparando con principios de este año. Vemos que a nivel de búsquedas nacionales aumentaron eso un 77%, búsquedas internacionales un 44% y luego interregionales un 65%. Así que muy positivo. Luego es curioso, empezamos digamos, por la visión bastante privilegiada que tenemos por nuestro lado. Lo que también podemos ver es unas tendencias muy importantes en cuanto a, por ejemplo, el número de días entre la búsqueda y ese viaje. Vemos que por ejemplo, a nivel doméstico hay un 30% que está mirando, digamos, que ha mirado en los últimos 60 días viajar dentro de 2 meses, lo que nos indica obviamente que va a ser un verano también muy fuerte. Internacional es aún más positivo, un 45%. Y esos 45% de personas que están haciendo esa búsqueda, por ejemplo, también tienen pensado pasar pues más de incluso 2 semanas en destino. Un 28% de esas personas realizando esas búsquedas tienen pensado pasar más de 2 semanas en España. Por lo tanto, muy positivo tanto para los hoteleros como también las empresas que apoyan a esos hoteleros, empresas de atracciones, de servicios complementarios, etcétera.
Es curioso porque realmente hablamos de porcentajes, no sé si estás de acuerdo, bastante importantes, porque claro, cuando justo se salió de la pandemia se hablaba de un crecimiento del 200%, pero claro, era con respecto a prácticamente nada, porque no había búsquedas. Ahora ya estamos comparando con datos mucho más cercanos y post-COVID y estamos viendo proporciones mucho mayores. Y te quería preguntar, ahora que comentabas que estamos viendo que además se busca para viajes con estancias largas, ¿se podría decir que al final no ha tenido, o de momento no ha tenido un efecto, estos miedos que podía haber, ¿no? De la inflación, los costes, la contención del gasto, de momento parece que no se refleja en la intención de búsqueda al menos? No, yo creo, estoy de acuerdo. Yo creo que, bueno, estamos en un sector realmente fuerte, ¿no? Yo creo que había, no hablamos ahora, sino el primer año post-COVID, hubo una demanda realmente sorprendente, ¿no? Yo creo que incluso si miramos datos del primer trimestre de este año, vemos que, por ejemplo, el número de pasajeros que pasaron por los grandes aeropuertos principales, cogiendo Málaga, ¿no? Como ejemplo, hubo casi 4 millones de pasajeros en el primer trimestre, que es un 9% más que el mismo periodo de 2019. Y obviamente ese es el año anterior al inicio de la pandemia. Y vemos lo mismo para Madrid y Barcelona. Estos ocupan obviamente los primeros puestos dentro de España como aeropuertos, como hubs y aeropuertos, pero estamos hablando de casi 13,4 millones de viajeros que pasaron por Madrid y casi 10 millones de viajeros por Barcelona respectivamente. Por lo tanto, todo apunta a que a pesar de la inflación, a pesar de la subida de precios incluso a nivel doméstico para el viajero doméstico español, subida de las facturas de luz, etcétera, los problemas socioeconómicos en general, yo creo que a pesar de esto estamos viendo realmente que hay esas ganas, ¿no? Que todavía ese hambre de poder viajar y desconectar durante los principales meses de verano, julio y agosto en concreto. Y de todas aquellas tendencias que parecía que se iban a quedar para siempre, ¿no? Cuando se hablaba de la pandemia, pues, por ejemplo, la tendencia de la reserva de último minuto, de una demanda de mayor flexibilidad en las reservas, ¿todo eso ha quedado o veis que la intención y la tendencia de búsqueda es más parecida a 2019? Sí, yo creo que se está pareciendo más, sí, a 2019. No obstante, obviamente sigue habiendo el viajero que reserva a última hora, ¿no? Esto es curioso porque dependiendo muchísimo de la tipología del viajero, obviamente una persona que viaja por negocios o por ocio, personas que viajan en familia, pues obviamente esa consideración y esas búsquedas y esas, digamos, el proceso, ese proceso de compras, obviamente cambia muchísimo. Lo que también hemos visto es a consecuencia incluso por ejemplo, esta famosa ola de lo que llaman los viajeros nómadas, ¿no? Los trabajadores nómadas. Esto también ha sido curioso, no solo desde un punto de vista de que es ahora otro tipo de viajero que puede interesar a un hotel que quiera, por ejemplo, reservar un espacio determinado durante un día para este tipo de personas, ¿no? Igual no van a pernoctar ahí, pero sí que puede ser interesante incluso adaptar un poco esa demanda a incluso este tipo de viajero. Y lo mismo, y lo que vamos, perdón, es también una variedad dependiendo un poco del mercado emergente, del mercado emisor, perdón. Vemos que hay pues comportamientos algo diferentes, por lo que también es importante que los hoteleros pues estén muy al día un poco de cómo poder de alguna manera ser más estratégicos, ¿no? A la hora de planificar y activar esas campañas digitales. Y ahí es donde, pues, por ejemplo, nosotros obviamente somos un punto de apoyo importante, estratégico para ellos. Y aquí vamos al medio de la cuestión, que es cómo aprovechar esta demanda. Porque es verdad que a veces parece que nuestro sector funciona solo, entre comillas, y que se llenan los hoteles solos, pero, amigo, hace falta invertir en marketing, preparar campañas, llegar al cliente en el momento adecuado. Yo creo que hay bastante conocimiento sobre esto en general en el sector, pero siempre hay canales nuevos, recursos nuevos,
estrategias nuevas. Entonces, en ese sentido, ¿qué tendencias veis vosotros desde Sóller? Sí, es curioso. Solo quizás para aquellos oyentes que no nos conozcan del todo bien, Surgeon es una empresa ya que lleva 15 años de trayectoria y fue nacida del sector turismo y viajes desde el primer día. Entonces, la singular propuesta de valor de Surgeon es básicamente un conjunto muy completo de tecnología y servicios muy fáciles de usar que permite a las empresas de nuestro sector primero poder encontrar, captar y sobre todo retener viajeros en cada paso de su viaje online. Entonces, en realidad lo que hemos creado una plataforma muy potente de marketing inteligente. Lo que hacemos básicamente es ofrecer información inigualable sobre no solo viajeros, sino poder ofrecer escala a nivel de multicanal. Entonces, hablamos ahí un poco de cómo potenciar diferentes canales dependiendo de dónde se encuentre ese viajero dentro de ese proceso de planificación. Y luego poder optimizar, es toda una optimización todo automatizada desde un único punto de lugar, una única plataforma. Entonces, aquí nosotros, obviamente, cada cliente es muy diferente, ¿no? Hay clientes, pues, obviamente, si eres un hotel que eh, quiere promocionar una nueva apertura de un hotel de 5 estrellas, obviamente la estrategia va a ser algo diferente por ejemplo, puede ser una aerolínea o puede ser otro hotel o una empresa ofreciendo entradas o servicios relacionados con tours y atracciones, ¿no? Los objetivos cambian muchísimo y ahí es donde nosotros, nuestro equipo muy especializado y los recursos dedicados que nosotros ofrecemos es poder para cada uno de estos clientes tratarlos como clientes únicos. La idea es no decir lo que haya podido funcionar para un competidor X, no significa que nosotros vayamos a ofrecer, digamos, la misma estrategia. Entonces, en cuanto a los canales, obviamente buscamos poder realmente combinar todos los canales. Nuestra oferta es multicanal, yendo desde display programático, incluyendo redes sociales, como puede ser Facebook, Instagram, como puede ser incluso activación a través de SEM o metabuscadores, pero incluso incluyendo para, por ejemplo, aquellas empresas que buscan posicionar marca, si es, digamos, con estrategias mucho más de como que buscan algo más de alto impacto, ¿no? Que esté más en acciones enfocadas en la parte superior de ese embudo, pues obviamente hay opciones como vídeos, que es una fantástica manera de poder captar atención, de poder fidelizar a esos clientes. Y luego, dependiendo en cuando empezamos a bajar y realmente estilizar un poco esa estrategia, pues implementamos diferentes canales porque obviamente tienen un enfoque más en la parte de performance, ¿no? En todo lo que es rendimiento, con KPIs, pues algo diferentes a no solo clics o visitas a la página web, sino realmente mirando hacia pues, el retorno sobre mi inversión y asegurándonos de que obviamente ese presupuesto que ese cliente quiera gastar, pues se pueda realmente optimizar de la manera más eficaz, ¿no? Impulsar esa captación de cliente, pero maximizar sobre todo el valor de esas estrategias. Has mencionado, por ejemplo, el display programático y el marketing en redes sociales. Al final, si sucede que llegamos a un punto en el que las cookies desaparecen o se plantean de otra manera, o teniendo en cuenta que las redes sociales también cambian su algoritmo muchas veces y cómo muestran las cosas, ¿cómo os adaptáis a este cambio constante con los clientes? ¿Tratáis también de reforzar un poco sus canales propios para no depender tanto de las cookies de otros o de otros canales? Correcto, sí, sí. Para nosotros es curioso, y claro, no por ser alarmante, pero sí que, digamos, los cookies en principio el año que viene desaparecerán. Ya sé que llevamos ya 2 años que Sí. Google ha alargado, digamos, esta decisión, pero desde el primer momento en que nosotros como empresa y como sector oímos esta noticia, pues ya llevamos tiempo, casi 1 año y medio ya preparando a nuestros clientes a realmente tener un enfoque
mucho más en base a sus datos de first party, ¿no? Es datos propios. Ahí esto ofrece un valor realmente importantísimo, porque cuando los cookies desaparecen, obviamente todas las acciones de remarketing o retargeting se complican muchísimo. No es el caso con SEM y Meta y los metabuscadores, porque ahí obviamente no dependen de cookies, pero sí display, native y otros canales. Por lo tanto, desde hace, yo diría, un año, sí que este enfoque en cómo trabajar con nuestros clientes, aquellos que realmente pues, buscan una integración mucho más consolidada con nuestra plataforma, es como incluso les podemos ayudar a potenciar sus propios datos, tanto que puedan tener en un CRM o que quizás trabajen a través de un CDP, para realmente ayudarles a maximizar el valor de esos datos. Obviamente muchos todavía incluso no lo usan, no conocen, digamos, el valor que ofrece esos datos para, por ejemplo, acciones de loyalty, ¿no? De realmente fidelizar clientes existentes y ahí es donde First Party Data pues juega un papel importantísimo. Y ahí pues ahí pues sería, digamos, algo interesante incluso a si cualquier empresa que esté escuchando el podcast, si realmente quiere entender un poquito más realmente cómo hacemos esa integración, pues encantado de poder apoyarles un poquito más de cerca, ¿no? Y además, lo estábamos comentando antes de comenzar a grabar la entrevista, de repente en todo esto, en los últimos meses, ha pegado este subidón todo el tema de inteligencia artificial. Y yo te quería preguntar cómo lo veis vosotros. Es decir, seguramente podéis verle ventajas, desventajas a su utilización, peligros que puede tener, otras grandísimas posibilidades para automatizar y para conseguir contenido de un modo rápido. Es decir, es un mundo muy nuevo para todos, para nosotros los primeros. Pero de cara a hoteleros, destinos, ¿cómo ves este uso de la inteligencia artificial en lo que podemos, digamos, abordar ahora? Sí, sí, sí. A mí me encanta este tema. La verdad es que especialmente el efecto ChatGPT pues es realmente sorprendente, ¿no? Yo creo que todos, curiosamente, es un software que lleva apenas 5 o 6 meses de vida, pero ha alcanzado ya los 100 millones de usuarios activos en solo 2 meses, ¿no? Y esto para mí es sorprendente, ¿no? Es la aplicación que más rápido crecimiento ha tenido en la historia, ¿no? Si lo comparamos incluso con otro canal relativamente nuevo para los profesionales del marketing de nuestro sector. No es un canal nuevo en sí, pero TikTok, solo para dar una comparativa, pues tardó 9 meses en alcanzar esa misma cifra de usuarios activos. Aquí lo importante yo creo que también es diferenciar, ¿no? Porque inteligencia artificial y chat GPT son algo diferentes, ¿no? Entonces quiero aprovechar esta oportunidad para explicar un poquito la diferencia, ¿no? Y explicar cómo desde Surgeon pues ya llevamos muchos años trabajando con la inteligencia artificial. Pero AI es un campo, yo diría, muy amplio, ¿no? Porque se refiere, digamos, a la capacidad de las máquinas o software para simular inteligencia humana, ¿no? Se basa básicamente en el desarrollo de algoritmos y modelos que permiten a ordenadores procesar y comprender datos, ¿no? Aprender de ellos y de ahí tomar decisiones o realizar tareas de manera mucho más autónoma. ChatGPT, por otro lado, es un modelo de lenguaje específico desarrollado por una empresa que se llama OpenAI. Y ellos lo que utilizan son técnicas de inteligencia artificial, obviamente, pero en particular el aprendizaje automático y el procesamiento del lenguaje natural. Entonces, esto viene, obviamente, lo que quieren hacer con todo este lenguaje es generar respuestas que sean más coherentes en lenguaje humano, ¿no? En función del contexto o el contenido que haya proporcionado un usuario. Por lo tanto, es muy diferente, ¿no? Primero, yo creo que incluso las ventajas que pueda haber, si hablamos de un software como ChatGPT,
dentro del sector de turismo los beneficios, la verdad, son muy variados, ¿no? Primero, por ejemplo, la interacción virtual de los huéspedes, no solo a consecuencia de COVID, ¿no? Donde quizás hubo un crecimiento de demanda de poder primero digitalizar todo, pero al mismo tiempo que usuarios o clientes en un hotel pues prefieran participar a través de un chat en vez de en persona o con el conserje en directo, ¿no? También la escasez de personal, pues eso fue un factor que también aceleró el uso de inteligencia artificial. Pero la interacción virtual de estos huéspedes pues pueden aprovechar, por ejemplo, chatbots o aplicaciones para aplicaciones de, por ejemplo, mensajería instantánea para proporcionar información o servicios a los huéspedes en un momento determinado, ¿no? Es información instantánea, por lo tanto, todo lo que puede ser proporcionar respuestas muy rápidas y precisas a preguntas relacionadas con un viaje, ¿no? Pueden ofrecer información, por ejemplo, tú lo mencionaste, para destinos, aerolíneas, hoteles, actividades turísticas, requisitos de visados, ¿no? Consejos de viajar a un destino que quizás no conocen. Luego está obviamente la disponibilidad a las 24 horas, de poder acceder en cualquier momento del día e incluso fuera de horarios de atención al cliente de pues, agencias de viajes o empresas turísticas. Lo que creo que uno de los beneficios para mí muy interesantes o quizás más interesantes es la parte de personalización, ¿no? Si hablamos de ChatGPT, pues la verdad es un software, como seguramente muchos lo habéis probado, se puede adaptar a las preferencias y necesidades específicas de un viajero, ¿no? Puede proporcionar recomendaciones de viajes muy personalizados en función de, pues, oye, ¿qué es lo que me interesa a mí, ¿no? ¿Qué requisitos específicos tengo yo? Yo ahora que estoy moviéndome con muletas, pues imagínate, me quiero pegar un viaje que no sería el mejor ejemplo, ¿no? Pero obviamente tengo necesidades diferentes, ¿no? O en el caso de email marketing, para empresas que usan este canal para buscar o fidelizar clientes, es una muy buena manera de crear contenido concreto y enfocado en una tipología de cliente. Y luego la integración, claro, es una integración que también tiene la funcionalidad de tener un API, lo que puede facilitar la manera de poder integrarlo dentro, por ejemplo, en la parte más operativa de las ventas dentro de un hotel para poder analizar datos, para poder acceder a mejor calidad o cantidad de información, ¿no? Pero yo creo que también el otro lado de la moneda, ¿no? Sin embargo, yo creo que también todavía hay algunas desventajas. Y a veces, falta de contexto es algo que es por ejemplo, el chat GPT es capaz de generar respuestas basadas en el contexto proporcionado, ¿no? Pero a veces no tiene dificultades para realmente comprender el significado exacto de una pregunta o la intención que pueda haber detrás de ella, ¿no? También la posibilidad de tener información errónea, porque piensa que toda la base de datos, todo el conocimiento que va generando ChatGPT, por ejemplo, no puede ir más allá de 2021, porque eso, digamos, es el límite de esa base de datos, ¿no? Por lo tanto, es un software que ha sido entrenado con una amplia gama de datos, pero obviamente puede cometer errores, puede proporcionar información que esté un poco desactualizada. Y para mí lo principal, y aquí acabo con la parte de desventajas desde mi punto de vista, es esa falta de interacción humana. Quieras o no, y con toda, digamos, la aceleración a nivel de digitalización de nuestro sector, obviamente vivimos en un sector donde esa conexión, esa conversación humana, realmente el software pues carece de esos elementos humanos que pueda haber en la interacción real, ¿no? Falta de empatía, de autenticidad, por ejemplo, incluso la capacidad de poder realmente comprender la parte más
subjetiva, ¿no? Por ejemplo, de un agente de viajes humano que un agente de viajes pueda ofrecer, ¿no? Y bueno, desde Sojourn, claro, con ChatGPT aparte, Sojourn lleva ya muchos años realmente trabajando o impulsando la inteligencia artificial como realmente base de nuestra plataforma, ¿no? Nosotros lo utilizamos para crear audiencias publicitarias que están impulsadas por la inteligencia artificial. Obviamente eso lo que hace es nos ayuda, ayuda a los consumidores y a aquellos profesionales de marketing con las que trabajamos, realmente, por ejemplo, poder crear audiencias mucho más concretas, ¿no? A medida que también, no solo con el tema de cookies, sino a medida de que los consumidores ahora están pidiendo mayor privacidad, pero al mismo tiempo exigen personalización de ofertas, pues obviamente los profesionales de marketing necesitan predecir un poco de esas necesidades de un usuario, ¿no? Con menos datos a veces. Cuando ya desaparezcan los cookies, esto va a ser aún más complicado, ¿no? También utilizamos la inteligencia artificial para digamos, predecir esa probabilidad de que un viajero actúe de una determinada manera o que busque una determinada experiencia, ¿no? Y lo que a continuación hacemos es creamos esas audiencias muy a medida para estrategias muy específicas, ¿no? En general, obviamente se necesita modelos que analizan miles de millones de puntos de datos, ¿no? Entonces, poder comprender, pues, quién quiere recibir publicidad, quién no, y qué proporción a ese tipo de audiencia, qué tipo de mensaje y, obviamente, asegurarnos de que estamos enviando un mensaje específico a la persona concreta en el momento más oportuno, ¿no? Si usamos, por nombrar un cliente nuestro, ¿no? Marriott International, se ha beneficiado de nuestra experiencia a la hora de aprovechar los datos de intención para dirigirse a sus huéspedes en función del punto de recorrido dentro de ese recorrido de compra, la que se encuentra, ¿no? Y desde Sojourn hemos podido ayudarles, digamos, a conseguir una tasa de conversión de un 40% mayor y un aumento adicional de 6% gracias por ejemplo, la exposición multicanal, pero donde obviamente tiene como base esa inteligencia artificial, ¿no? Y estos modelos predictivos, pues ya te digo, no solo para nosotros, pero es parte de lo que nosotros queremos empoderar y ofrecer a otros profesionales del marketing, es realmente usar estos modelos predictivos para encontrar la mejor oferta, mejorar esa experiencia de compra, que sea, sobre todo, la publicidad sea más rentable, ¿no? Para la marca. Entonces, ahí ganamos todos, no solo nosotros, sino obviamente nuestros clientes en general, ¿no? Sí, que quizás es un trabajo más de inteligencia artificial en el back office, por decirlo así, se ve menos o es menos sexy quizás, pero que al final sirve para definir estrategias. Una última pregunta, Richard. Hemos hablado de inteligencia artificial y cuando has mencionado el tema de integración yo me quedaba pensando, porque claro, ese sería el punto final. ¿O tú imaginas un futuro a medio y largo plazo en el que una herramienta como ChatGPT o equivalente pueda estar integrada con toda la cadena de valor del sector? Es decir, que alguien pueda buscar un viaje a través de una de estas herramientas y también finalizar reserva no solo de un hotel, sino de todo. Hotel, vuelo, actividades, hacer un paquete completo a través de un ChatGPT o equivalente. ¿Lo ves en el futuro? Yo sí, yo personalmente lo veo y de hecho, si hablamos de adopción, otro curioso dato, según una empresa que se llama Cledara, creo que si no me equivoco, Cledara es una plataforma que ofrecen suscripciones de software as a service, ¿no? Suscripciones a varios sectores, ¿no? Pero han visto que, por ejemplo, creo que eran casi 25% de sus más de 1.000 clientes utilizan al menos una herramienta de AI, ¿no? Y esto es comparado de hace un año, no llegaba ni al 9%. Pero si tú ves dentro de nuestro mismo sector, todas las grandes empresas como Expedia, Skyscanner, KLM, Kayak, Booking, todas emplean una tecnología de AI
y algunas con integración con ChatGPT para realmente ofrecer otras cosas, entre otras cosas, todo lo que es actualizaciones, por ejemplo, de estado de vuelos en tiempo real, ¿no? Hoy en día a veces es muy complicado, dependes quizás de la aplicación de la aerolínea para que te pase esa información, ¿no? Pero con este tipo de software pues podemos incluso mejorar esas previsiones de precios, ¿no? Recomendaciones personalizadas, de nuevo, hablamos de personalización mucho, pero eso es una parte potente, ¿no? De lo que puede ofrecer. Kayak y Expedia, por ejemplo, han creado plugins dentro de su mismo chatbot, de modo que la plataforma pueda, digamos, acceder tanto a sus datos cuando respondan a una consulta de los usuarios y de ahí poder procesar esa información. Pero no es el único. Vemos incluso ejemplos de eDreams. Hace poco, no recuerdo mal, anunció que iba a trabajar con Google Cloud para ser como, digamos, la pionera en impulsar lo que ellos llaman la inteligencia artificial generativa, ¿no? Y esto está totalmente integrada en sus aplicaciones. Travelgate también a través de ChatbotX, creo que es otro ejemplo donde están usando OpenAI, la tecnología de Microsoft, para integrarlo como un mismo speaker en una conferencia. Entonces, lo curioso es que este chatbot va a participar en directo en una mesa redonda y responder en preguntas del mismo moderador en tiempo real, ¿no? Y luego, otro caso curioso, Airbnb. Airbnb es una empresa que quiere realmente liderar la personalización con AI, ¿no? La visión de Airbnb es ir más allá del dónde y cuándo vas y pasar más a quién eres como persona, qué es lo que quieres. De ahí obviamente van a tener que construir una información muy sólida, muy rica del cliente para poder entender y personalizarlo, pero esto abre muchas oportunidades para que Airbnb pueda ir más allá incluso de ofrecer o estar vinculado al sector de viajes, ¿no? Entonces, veremos qué pasa, pero sí, es una evolución y una revolución al mismo tiempo, ¿no? Sí, es muy emocionante. Desde luego no nos aburrimos en tecnología No, turística. No nos aburrimos con para eso. nada. Pues Richard, muchísimas gracias por estar con nosotros, especialmente, aunque lo has comentado de pasada, porque estás ahí con el pie bastante dolorido y te agradezco muchísimo el tiempo. Estoy seguro de que podemos hablar en unos pocos meses y ver cómo ha seguido esta evolución de la inteligencia artificial y de cómo nos afecta a todos. Así que siempre es un placer hablar contigo, Richard. Y a ti, muchísimas gracias, Juanda. Un placer, un abrazo y gracias de nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias. Venga.